Ok, vimos en el video previo cómo implementar una red neuronal convolucional utilizando el módulo sequential en PyTorch. Y ahora lo que voy a mostrar es cómo crear una red neuronal convolucional, también en PyTorch, pero utilizando un esquema, creando nuestros propios objetos, nuestras propias clases, un esquema más orientado a objetos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear nuestra propia clase. Vamos a crear entonces una clase y este esquema lo que nos va a dar es más flexibilidad en el modelo que vamos a crear. Vamos a crear nuestra clase y aquí le vamos a poner CNN class, vamos a ponerle así, un nombre muy obvio, un 1. Nuestra clase va a heredar del módulo NN lo cual nos va a permitir tener un objeto con las mismas características que el que creamos utilizando el módulo sequential, pero ahora con mayor flexibilidad. Tal vez la implementación es un poquito más compleja. Realmente no es difícil, es un poquito más código, pero nos va a dar mucho mayor flexibilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es primero, si están familiarizados con clases de Python, perdón, lo que vamos a hacer es crear mandar a llamar a nuestra función de init, la cual es parecida o viene siendo el constructor de nuestra función. Y aquí vamos a utilizar self. Self es el nombre que se utiliza para llamar a la instancia. Es el nombre que comúnmente se utiliza en Python. No tiene que ser self, pero es el nombre que mayormente utilizamos. Por lo tanto, vamos a seguir con esta convención. Self. Y aquí los parámetros que vayamos a necesitar. Vamos a decir que para crear un objeto de red neuronal convolucional de esta clase, lo que vamos a definir es el número de filtros de cada capa. Es decir, lo que usamos aquí como channel 1 y channel 2. Vamos a mandar a llamar a esto como, bueno, inChannel. InChannel va a representar el número de canales en nuestro volumen de entrada. Es decir, la primera capa, qué volumen de entrada va a recibir, que va a ser una imagen. Entonces va a ser InChannel, luego vamos a decirle Channel 1 y luego vamos a decirle Channel 2. Lo que estoy haciendo es replicar exactamente el mismo modelo que creamos con Sequential, pero ahora creando nuestra propia clase. Y ahora vamos a crear nuestras capas convolucionales. Entonces vamos a tener una capa convolucional que va a ser la primera capa convolucional, la cual va a pertenecer al objeto que estamos creando, por lo tanto lo estoy llamando con self. Y el nombre que le estoy poniendo a la capa, comp1 de la primera capa. Entonces lo mandamos a llamar con self y entonces decimos, vamos a crear el objeto nncomp2d, comp2d de la misma manera que mandábamos a llamar en sequential. Del bloque neural networks vamos a llamar comp2d. Y aquí nada más para ver, recibe inChannels. Y este va a ser igual a lo que recibimos en inChannel. Vamos a tener aquí outChannels igual a channel 1, perfecto. Y de nueva cuenta vamos a tener un kernel size igual a 3 y un padding igual a 1. Y esa es nuestra primera capa convolucional. Y así vamos a continuar con los siguientes elementos de con las siguientes capas de nuestra red neuronal convolucional. No voy a mandar a llamar a crear aquí el objeto o la capa ReLU de la función de activación, porque esta la voy a mandar a llamar directamente como una función cuando mande a correr el modelo. Ahorita van a ver exactamente a qué me refiero, ¿sí? Entonces, vamos a crear la siguiente capa convolucional con 2, que va a ser nn.igual con 2, donde inChannels va a tener el número de canales previos, channel 1, es decir, el número de canales de la salida de la capa previa. Out channels va a ser igual a channel 2. Y de nueva cuenta kernel size igual a 3 y padding igual a 1. Aquí, por cierto, no necesito poner comas porque no estoy creando en el módulo sequential, ¿sí? Sin comas. Ok, vamos a crear un objeto que se llama maxPool. Recuerden, lo que estoy haciendo aquí es inicializar nuestro objeto de tipo clase convolucional. Aquí es CCN, ¿no? CNN. Este objeto va a tener atributos o va a tener elementos que van a ser convolucional 1, convolucional 2, max pooling, y son parte de este objeto porque los estoy poniendo como atributo en self. Self, recuerden, es el nombre que comúnmente se utiliza para hacer referencia al objeto mismo en programación orientada a objetos en Python. nn.maxpool2d con las mismas características que antes, 2,2. Vamos a poner una capa, vamos a hacer la capa de flatten, entonces vamos a poner un self.flatten que va a ser igual a nn.flatten. Algo que es importante notar es que no tienen que estar en el orden que se van a mandar a llamar.
son operaciones que se van a hacer sobre nuestro objeto, pero no tienen que estar en orden. Por ejemplo, podríamos poner aquí, antes de la flatten, podríamos poner self.linear. No, vamos a ponerle fully connected. FC va a ser igual a nn.linear. Y aquí va a ser in-features. Va a ser igual. Y recordemos, a la salida de este max pooling, vamos a tener un volumen de 16 por 16 por el número channel 2, que es channel 2. Entonces vamos a poner aquí que sería 16 por 16 por channel 2. Channel 2. Y out features va a ser igual a 10, el número de clases. Y básicamente eso es todo lo que tenemos que hacer aquí. Es la inicialización de los elementos que pertenecen a nuestro objeto en la clase red neuronal convolucional. Lo que vamos a hacer ahora es crear la siguiente función que se va a llamar forward, que va a ser una función que nos va a permitir, que se va a mandar a ejecutar directamente cuando mandemos a llamar el objeto que creamos de nuestro modelo. Es decir, si han utilizado programación orientada a objetos en Python, este forward viene haciendo las veces la función --call cuando utilizamos una función en programación orientada a objetos en Python. Es decir, en el caso de PyTorch, cuando heredamos de module, el nombre de la variable es forward. Entonces, si esto no les queda muy claro, ahorita lo vamos a ver, pero lo que nos va a permitir es que directamente el nombre del objeto que instanciemos de esta clase lo vamos a poder utilizar como si fuera una función. Y la función que va a mandar a ejecutar es esta de forward. Recordemos que al momento de crear el objeto, todo esto que está aquí va a formar parte de nuestro objeto. Forward va a recibir a self, al objeto mismo, y aquí va a recibir x, que va a ser el volumen de entrada. Lo primero que vamos a hacer es mandar a llamar a comp1, self.comp1, y esto vamos a aplicar la capa convolucional a nuestro volumen de entrada que está dado en x. Y aquí le hacemos x. Esta es la salida de la primera capa convolucional, pero le tenemos que aplicar la función de activación relu. Y es lo que les decía. Podríamos haber creado aquí un self.relu, pero relu también es una función que ya viene dentro de las funciones del paquete functional de PyTorch, que importamos como una f. Por lo tanto, puedo hacer f.relu. Y eso ya nos va a aplicar la función relu directamente a la salida de la primera capa convolucional. Esto lo vamos a pasar a la segunda capa convolucional. Entonces lo que vamos a hacer es self.com2 y esa es nuestra salida de la siguiente capa convolucional. Y a esto le vamos a aplicar relu. Y hacemos nuevamente f mayúscula, punto relu. Y entonces lo que tenemos aquí ya es la función convolucional directamente a la entrada. A eso le aplicamos relu. Luego lo pasamos a la siguiente capa convolucional. Y a eso le aplicamos relu. Para hacer esto un poquito más ilustrativo, vamos a guardar esto en una variable que le vamos a llamar x. Es decir, vamos a sobreescribir la misma variable de entrada a esta variable. Podríamos utilizar otra variable, pero vamos a sobreescribirla. Ya no necesitamos utilizar esta variable de entrada. Entonces, con esto lo que hicimos es el equivalente de hasta aquí, en el sequential, esta parte. Aplicamos la convolucional de entrada, aplicamos luego relu, aplicamos la convolucional a esa salida de la primera capa y luego aplicamos relu. Y ahora lo siguiente que nos hace falta es hacer el max pooling. Entonces vamos a hacer self.maxpool a x. Esto vamos a guardarlo en x, también aquí. Sobreescribimos la misma variable. Esto es lo más común que se hace prácticamente. Y aquí a esto le tenemos que hacer el flatten. Entonces hacemos x igual a self. Estamos sobreescribiendo la misma variable. Normalmente lo que yo haría es poner este self maxpool directamente en esta instrucción. Y luego el self-flatten directamente en esta instrucción, dejando todo en una sola línea, ¿no? Pero es lo mismo, y nada más para hacerlo más ilustrativo, lo estoy poniendo en líneas diferentes. Y finalmente lo que vamos a hacer es regresar la aplicación de la capa lineal a nuestro vector. Ya aquí en X tenemos un vector de salida, que es el vector de tamaño 16 por 16 por channel 2, en este caso dijimos que era 32. Y esta es la clase que implementa un modelo de red neuronal convolucional equivalente a sequential. Y en este momento espero que se estén preguntando, ¿para qué hacemos esto si sequential es mucho más fácil? Realmente es más fácil, más sencillo. Y sí es equivalente, ¿no? Pero la ventaja de hacer esto es que podemos aplicar diferentes capas, diferentes operaciones entre capas. Y podemos crear modelos donde hagamos operaciones más complejas, arquitecturas más complejas. Y esta es la forma normalmente en la que yo implementaría un modelo. Bueno, muy parecido a esto. El siguiente punto que voy a mostrar es ya realmente cómo implementaría yo un modelo. Entonces, por lo pronto ya creamos nuestra clase. Esta clase debe comportarse de forma equivalente a sequential. Si no nos equivocamos, vamos a correrla. Vamos a copiar esto mismo aquí, estos mismos parámetros, el número de canales,
así como el optimizador. Así. Tenemos que pasar aquí, el modelo que estamos pasando aquí, el modelo tiene que ser el modelo creado de nuestra nueva clase. Entonces vamos a poner un model CNN que ahora sea 2. Va a ser igual a un objeto de esta clase, que sería el objeto de CNN class 1. CNN class 1, si se llama así, sí, class 1. Y lo que vamos a recibir como parámetros para crear nuestro modelo van a ser estos elementos que estaban en init. En este caso sería el número de canales de entrada y el número de canales que tenemos en la primera y segunda capa, que recordemos son el número de filtros que tenemos en la primera y segunda capa convolucional. Entonces vamos a pasar aquí que sería 3, que es la imagen de entrada, luego decimos channel 1, channel 2. Así creamos nuestro modelo. Luego aquí en nuestro optimizer vamos a pasar que los parámetros que se van a optimizar son los parámetros de este modelo que acabamos de crear, CNN2. Y a ver si no nos arroja error, nos dice un error, ¿qué nos dice? Cannot assign module before module.init. Ah, claro, estamos heredando de la clase module, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es mandar a llamar la función init de esta clase, de esta superclase. Esta es la superclase, es la clase parent, es la clase de la cual heredamos, por lo tanto vamos a inicializar de acuerdo con module. Por lo tanto necesitamos realizar la inicialización. Lo que nos está diciendo este error es que no podemos estar haciendo este tipo de asignaciones sin antes haber llamado a module init, sin antes haber llamado la función init, que es como el constructor de nuestra clase de la cual heredamos. Entonces lo que voy a hacer es aquí llamar a la superclase .init y así mandamos a llamar al inicializador de module. Vamos a ver si no me equivoqué en algo más, si no lo corregimos. Aquí nos manda otro error, dice init of super object needs argument. Ah, claro. Super va así. Otro error, vamos a ver. Channel 1 is not defined. Es channel, debería decir channel. Aquí, channel. Ok, ya nos mandó error. Y ahora sí vamos a mandar a llamar a nuestra función de entrenamiento. De nueva cuenta vamos a pasar el modelo, que va a ser model2nn con nuestro optimizador y un learning rate. LR. Y si todo salió bien, debemos de poder entrenar nuestro modelo. Hay aquí un error, dice float as integer. Ok, claro. No es learning rate lo que pasamos aquí, sino es epochs. Epochs, ok, ¿de acuerdo? Epochs, ok. Ahora sí. ¿Está entrenando? Esperemos que sí. Sí está entrenando. Esto nos va a tomar un poquito de tiempo. Pero bueno, vamos a esperar y no debe tardar demasiado, ¿no? Y debemos tener un resultado muy parecido al que teníamos antes porque es prácticamente el mismo modelo, ¿sí? Nada más que ahora lo implementamos en una forma de clase. Y listo, terminó de entrenar el modelo donde otra vez alcanzamos 63% de efectividad. Lo cual es más o menos lo que veníamos alcanzando, 63%. Lo mismo, pero de un esquema diferente de implementación, creando nuestra propia clase. Finalmente, si fuéramos a implementar, si estuviera yo creando un modelo que fuera a utilizar para fines de un proyecto, yo implementaría algo muy parecido a esto. Sin embargo, vamos a darnos cuenta de algunas cosas que están pasando, porque es quizá la forma en la que ya yo implementaría mi modelo. Estamos viendo primero que tenemos dos capas convolucionales. Y estas capas convolucionales realmente son muy parecidas desde el punto de vista de que ambas son con kernel size 3 y padding igual a 1. Y lo único que cambia es el número de filtros en cada capa. Entonces, podríamos crear un objeto que guarde a esta función, pero que mantenga como constante el número de kernel size y el número de padding, el tamaño del padding. Pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear una variable que se llame 3K, com3K, que significa que es una convolucional con kernel igual a 3. Vamos a ponerle kernel-k igual a 3. Recuerden que el tamaño del filtro o kernel usualmente se utiliza con la variable k, por lo tanto le voy a poner convolucional de k igual a 3. Anden así. Y lo que voy a hacer con esto es una función lambda, que lo que va a tener es canal. Una función lambda es una función anónima en Python, pero aquí no va a ser anónima porque le vamos a referir con esto. Pero bueno, es una función anónima. No me voy a meter a funciones lambda, pero lo que va a hacer es que en una línea vamos a crear una sola función. Channel 2,
Y aquí, esto lo que nos dice es, va a ser una función lambda que va a recibir parámetros channel 1 y channel 2. Y esta es la función, la operación de la función, que en nuestro caso va a ser nncomb2d, donde va a tener aquí, bueno, ya sabemos que es inChannels, va a ser channel 1, luego va a ser channel 2, luego va a ser kernel size igual a 3, padding igual a 1. Y con esto lo que estamos definiendo es que podemos ahora crear un objeto utilizando esta variable, este nombre, y es como tener una función que se llama comb-k-3, que los parámetros que recibe son channel 1 y channel 2, y lo que te devuelve es el resultado de esta operación. Eso es esa es la forma de interpretar esta línea de código. Entonces, siempre va a ser un kernel size de 3 y un padding de 1. Entonces, vamos a repetir nuestra clase. Es más, vamos a copiar y pegar este mismo código para hacerlo de forma más eficiente. Es este mismo código, ahora vamos a llamarle class 2. De nueva cuenta heredamos de module, definimos nuestra función de inicialización, ahora sí llamamos al constructor. Ahora lo que vamos a hacer es que estas dos líneas van a cambiar. Y lo que vamos a hacer ahora es que self.comb1 va a ser igual a comb acá, y esta función recibe channel 1 y channel 2. Entonces nada más le vamos a poner aquí. Channel 1 es el primer canal. Entonces no lo confundamos con esta variable que se llama channel 1. El tamaño el número de canales en el volumen de entrada va a ser inChannel, o sea, 3 correspondiente a la imagen. InChannel, y luego el número de canales de salida va a ser channel 1. Channel 1. ¿De acuerdo? Ya vamos a hacer lo mismo, self-comb2, que va a ser igual a comb-k-3, donde el número de canales de entrada va a ser channel 1, más bien el número de canales en el volumen de entrada va a ser channel 1 y el número de canales en el volumen de salida va a ser channel 2. Y esto es lo que tendríamos que hacer. De ahí todo lo demás se mantiene. Vamos a tener nuestra capa de max pooling, va a ser nuestra capa lineal, nuestra capa flatten, y la forma en la que se van a ejecutar es lo mismo. Es la misma forma. Lo único que estoy cambiando es que ahora creo este objeto antes com-k-3 para poder hacer nuestra implementación de código un poquito más eficiente, no tener que estar escribiendo siempre lo mismo. Si tuviéramos más capas convolucionales, pues sería mucho más fácil. Lo único que está cambiando es el número de filtros. Si en una capa o en varias capas el número de filtros se mantiene constante, que suele pasar en modelos más grandes, pues entonces podríamos evitar recibir un parámetro más, ¿no? O sea, podríamos hacer esta implementación un poquito más eficiente también. Si nuestros números de filtro de entrada y salida son iguales, pues podríamos pasarlos como constantes y ya no tener que recibir nada. Son pequeños trucos que hacen nuestro código un poquito más breve. Y una pregunta, ¿qué tipo de inicialización para los parámetros creen que está pasando en este tipo de implementación? Si no se habían detenido a pensarlo, piénsenlo en este momento, pero es importante, ¿no? Y PyTorch en general trata de hacer implementaciones por default que son lógicas y que probablemente son la mejor para el mayor número de casos. Por lo tanto, por default se implementa la inicialización K-min-G, ¿sí? Que es la que haríamos normalmente. Si por algún motivo quisiéramos inicializar nuestros parámetros de forma diferente, esta implementación tipo clases nos permite hacer uso del módulo nn.init, y aquí podemos utilizar K-min, inicialización K-min. Por default la que se utiliza es K-min uniform, y aquí podríamos decir que los parámetros de self comb 1 los pesos, weight, se inicialicen con K-min uniform. Esto nos permite, este es tipo del control que nos permite hacer este tipo de implementación. Si por algún motivo queremos utilizar otra, podemos hacerlo de esta forma aquí. Voy a dejar esta línea nada más para que se vea que es las partes que nos permite hacer este tipo de implementación. Entonces todo lo demás es igual a lo que hicimos previamente. Entonces vamos a repetir la implementación y vamos a entrenar ahora un modelo creando esta clase. ¿Sale? Entonces, de nuevo cuenta, corremos esto. Vamos a copiar aquí esta parte. Copiamos esto y vamos a copiar, bueno, el entrenamiento lo dejamos así. Vamos a ponerle este modelo, se va a llamar CNN3, y va a mandar a implementar una instancia de la clase class2, que es la que acabamos de crear aquí. Y nuestro optimizer va a ser con este modelo que acabamos de generar. Y ahora sí vamos a llamar a train, que va a ser model CNN3 con optimizer. El optimizer es el mismo y va a ser epochs. ¿Okay? Y ahora vamos a entrenar y debemos tener un resultado muy parecido a los resultados previos, en el 63%. Vemos que después de
el epoch 4, que viene siendo la quinta iteración, el quinto epoch, porque empezamos en 0, ya vamos en 60%. Voy a pausarle y ya dejarlo hasta el final. Ok, y así nuevamente 63.8%. Estamos más o menos en el mismo rango de porcentajes, porque es el mismo modelo que estamos implementando. Y algo parecido a esto es lo que yo haría cuando implementaría un modelo con redes neuronales convolucionales. Tener algunas funciones ya predefinidas de cosas que se repiten mucho para no tener que estar repitiendo código. Ok, una cosa más. Y vamos a crear un modelo más, agregando una capa que no hemos estudiado previamente, pero que es muy importante. Y me han preguntado en el pasado. Entonces, la capa de Batch Normalization. Seguramente voy a hacer un video en el futuro para hablar de esta capa, pero les voy a hablar del proceso de Batch Normalization. Y lo que significa es, recordemos cómo hicimos que nuestros datos de entrada estuvieran normalizados con una varianza de 1 o desviación estándar de 1 y una media de 0. Y esto nos permite en general acelerar el proceso de entrenamiento, porque todos los datos van a estar en el mismo rango, ya que cuando hay valores en los features de los datos de entrada que cambian mucho, es decir, que algunos están entre 0 y 100 y otros están entre 0 y 1, nuestro modelo de red neuronal se enfocaría principalmente le daría más peso a esos números más grandes. Usualmente eso es lo que pasa. Por lo tanto, normalizamos nuestros datos de entrada. Siguiendo esta misma lógica, ¿por qué no aplicamos un proceso que nos permita normalizar las activaciones después de cada capa de la red neuronal? ¿Qué pasa si forzamos que las activaciones, que las salidas de cada capa de la red neuronal estén en un rango donde la media nuevamente sea de 0 y la desviación estándar de 1? Al menos como concepto esto tiene sentido, ya que si el modelo funciona mejor cuando los datos de entrada se normalizan, probablemente el modelo también funcione cuando las activaciones entre cada capa se normalicen. Además, y quizás es la parte más interesante de Batch Normalization, es que se hace esta normalización, pero se tienen parámetros nuevos que se aprenden, que el modelo va a aprender. Y esos parámetros nuevos lo que nos van a permitir es que en los casos donde el modelo funcione mejor sin normalizarse, esos parámetros van a compensar y van a cancelar la normalización. Además, estos parámetros también se ha estudiado que te permiten acercarte más rápido al valor de las etiquetas. Entonces, muy rápido, esa es la lógica de utilizar capas de Batch Normalization, normalizar los datos entre capas. En otro video yo creo que explicaré un poquito más la teoría al respecto, pero por lo pronto vamos a implementar este mismo modelo ahora haciendo uso de capas de Batch Normalization e incluso agregando algunas capas más. Vamos a ver, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer primero es más, y voy a hacer otra cosa. Voy a hacer una combinación de este modelo, de esta clase, junto con Sequential. Vamos a hacer esto. Vamos a copiar nuevamente esto y ahora les voy a llamar class 3. Y lo que vamos a hacer, esta inicialización la voy a quitar porque ya sabemos qué es lo que hacen. Y ahora lo que voy a hacer es un self.bn batch normalization 1. Y lo que voy a hacer es agregar la capa de batch normalization, que va a ser .batch norm 2d. Y aquí lo que voy a recibir, el parámetro que recibe aquí, es un parámetro de número de features. Lo que va a hacer es normalizar a través de todos los features de ese volumen de activación. Pero el parámetro como lo recibimos aquí sería indicando el volumen, la dimensión del volumen. Les digo, esa es la forma en la que está implementado en PyTorch, ¿no? En NumFeatures lo que recibimos es el volumen. Y se va a normalizar a través de todos los elementos que están en el batch. ¿Sí? Esos son los datos que se van a tomar como la media y la desviación estándar para normalizar. No quiero meterme mucho en los detalles, lo vamos a estudiar con más calma cuando explique en un video más teórico cómo funciona Batch Normalization. Pero si lo quieren implementar, puede ayudar mucho, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a poner otra capa de Batch Normalization. Vamos a ponerla acá. Sí, vamos a ponerla self.bn2 y va a estar igual como nn. Ups. Más. Batch norm 2D, channel 2. Hay algunos otros parámetros aquí que los vamos a dejar por default. Y sería todo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a incorporar este batch normalization. Entonces aquí vamos a poner, nos va a hacer falta un paréntesis. Y aquí vamos a poner self.bn1 con 2D. Y aquí sería nuestra siguiente feature. Y aquí también ponemos self.bn2
bn2. Entonces nuestra arquitectura ya cambió un poquito. Ya tenemos convolucional a la entrada. A esa salida le aplicamos batch normalization. A esto le aplicamos ReLU. Luego esta es la entrada para nuestra siguiente capa convolucional. Y aquí tenemos batch normalization a la salida de esta capa. Y a eso le aplicamos ReLU. Y esa es nuestra salida de la parte convolucional de nuestras capas. Por cierto, batch normalization no es exclusivo de las redes neuronales convolucionales. También se podría aplicar a las capas fully connected o lineales. En este caso no vamos a aplicarla, nada más a la parte convolucional. Después lo pasamos por max pooling y lo pasamos a flatten y ya es nuestro modelo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es copiar esto de acá arriba y vamos a ver qué tal funciona nuestro modelo utilizando batch normalization. Entonces vamos a ver, este sería nuestro modelo 4, ¿verdad? Que sería de la clase 3. Y aquí sería con nuestro modelo 4. Y aquí vamos a mandar a train con nuestro modelo CNN4 Optimizer. Y aquí va a ser epochs. Y esperaríamos aquí tener un resultado un poquito mejor. Vamos a ver si es cierto. Entonces ya mandamos, lo único que estamos haciendo es agregar una capa de batch normalization. Vamos a ver qué tan bien funciona. A veces los resultados no son tan significativamente mejores, pero podemos tener ahí un pequeño porcentaje de mejora. Vamos a verlo, vamos a llamarlo. Es el mismo modelo de dos capas convolucionales con una salida lineal de 10 neuronas, pero utilizando batch normalization. Es el único cambio que hemos hecho. Ok, vemos que ya va progresando. Creo que va mejor. Al epoch 3 lleva 64. Y aquí al epoch 3 iba en 59. O sea, está entrenando, está mejorando la accuracy un poquito más rápido. Ok, voy a continuar cuando ya vaya más avanzado. Y terminamos el entrenamiento y vemos que ahora alcanzamos 67%. Anteriormente estábamos alcanzando solamente 63%. Por lo tanto, solamente por incluir batch normalization, nos fuimos de 64 más o menos, 63.8 a 67, lo cual es una mejora. Es una mejora nada más, sin cambiar nada al modelo, utilizando batch normalization. Un punto más y terminamos ya la implementación. Ya vimos cómo crear un modelo de redes neuronales convolucionales utilizando sequential. Ya vimos cómo crear nuestra propia clase. Ya vimos cómo mejorar la implementación de nuestra clase utilizando una función que agrupe esas características que se repiten en código. Y además utilizamos batch normalization. Un punto más, y tal vez este sea ya como podemos implementar un modelo, ya en un caso práctico más grande, de una red neuronal más grande, podemos combinar nuestra implementación por clases con nuestra implementación sequential. Y para esto vamos a hacer eso. Déjenme mostrarles aquí lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una red neuronal convolucional, pero ahora que sea de 4 capas. Ya no de 2, sino de 4. Vamos a hacerla más grande. 4 capas convolucionales. Una forma es que creamos aquí nuestra clase y agreguemos un capa convolucional 3 y capa convolucional 4. No tiene mayor reto eso. Pero vamos a hacer una lógica que sea donde realmente lo que tengamos es algo muy parecido a esto. Vamos a copiarlo nuevamente. Vamos a copiar esto. Entonces vamos a ponerle a este 4. Y lo que vamos a hacer es que tengamos una capa convolucional, seguida de batch normalization, seguida de ReLU, otra capa convolucional, seguida de batch normalization, tengamos max pooling y luego repitamos el proceso. Otra capa convolucional, batch normalization, otra capa convolucional, batch normalization y luego max pooling. Max pooling solamente va a ser cada 2 capas, lo cual es una práctica más o menos común en papers. No se ponen max pooling en cada capa. Y ese va a ser nuestro proceso y luego a eso lo vamos a mandar a nuestra capa lineal para hacer la clasificación. Vamos a hacer algo. Vamos a crear esta clase, pero ahora la parte lineal la voy a quitar. Vamos a tener max pooling. Les decía que podemos poner ReLU. ReLU lo tenemos como función, entonces lo vamos a dejar así. Y ahora lo que vamos a hacer es... Ok, no tenemos la parte de flatten. Y realmente esto sería lo que regresamos, ¿no? Entonces tenemos que aplicamos nuestra capa convolucional a la entrada. Luego a eso le aplicamos, a la salida le aplicamos batch normalization, seguido de ReLU, función de activación, luego otra capa convolucional, batch normalization, función de activación, y después aplicamos max pooling. Entonces la salida de esta clase no va a ser un vector
que ya está aplanado, sino va a ser un volumen donde las dimensiones ancho y alto de ese volumen de salida van a ser la mitad que las dimensiones ancho y alto que llegó a la entrada de esta capa. Entonces, vamos a ejecutar esto y ahora vamos a repetir el proceso, pero vamos a crear nuestro modelo ahora haciendo uso de sequential. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto. Voy a copiar otra vez y voy a pegar acá. Entonces vamos a decir channel 1 y vamos a crear, les digo, un modelo con 4 capas. Entonces vamos a crear aquí, aquí channel 2, aquí esta se va a llamar channel 3, vamos a ponerle aquí 64, ups, 64, y esta vamos a ponerle 128. Un modelo un poquito más grande, epochs que sean otra vez 10, el learning rate vamos a dejarlo así, y ahora el modelo, que ahora sería el modelo 5, lo que vamos a hacer es crearlo con nn.sequential. Y ahora lo que vamos a crear es que vamos a mandarle cnn class 4. ¿Sí? Entonces vamos a recibir aquí cnn class 4 y lo que vamos a mandar es 3, que es el volumen de entrada, channel 1, y aquí como son 2 capas tenemos channel 2. Esto sería lo primero. Entonces estamos llamando sequential, pero en vez de pasarle nn.com2d como habíamos hecho, ahora lo que vamos a hacer es pasarle directamente la clase que nosotros creamos. Luego sería cnn class 4 y aquí le ponemos que sería, aquí le vamos a poner channel 4 de entrada. Entonces aquí sería channel 2 de entrada. La primera capa va a llegar a, va a tener 64 filtros y la salida va a tener 128 filtros, que está dado por channel 4. Channel 4, así está bien. Ahora a esto le vamos a poner un nn.flatten, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a tener un nn.linear. Y ahora vamos a pensar, se hicieron 2 divisiones, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que la entrada es de 32, a la salida de este objeto va a ser la mitad, entonces vamos a tener un volumen de 16 por 16 por channel 2, 16 por 16 por 32. Después de esto tenemos una entrada de 16 por 16 por 32, pero luego nuevamente a la salida se va a dividir a la mitad, por lo tanto nuestro volumen de salida tendría un tamaño de 8 por 8 por 128, este tamaño acá. Entonces linear va a recibir en in-features, va a tener un tamaño que va a ser, dijimos 8 por 8 por channel 4, y de out features pues va a tener 10 neuronas. 10 neuronas, y aquí nuestro optimizador va a ser igual, pero ahora con el modelo 5. Y aquí, ¿qué me pasó? ¿Qué mandó acá? Channel is not defined. Flatten no lleva parámetro, eso fue aquí el autocomplete. Ok, creo que está bien todo. Si se llama class 4. Class 4, perfecto. Y ahora vamos a entrenar este modelo. Va a ser train, ahora va a ser con model CNN5, optimizer, epochs. Entrenamos y vemos qué pasa. Es un modelo mucho más grande, por lo tanto va a tardar más en entrenarse, pero potencialmente debe darnos mejores resultados. Y lo que quiero mostrar, digo, independientemente del tamaño del modelo, es que la evolución que hemos seguido en este video es que primero mostramos cómo implementar el modelo utilizando sequential de la forma más sencilla y rápida de implementar. Obtuvimos un resultado. Tenemos más flexibilidad si utilizamos una clase, nuestra propia clase, donde podamos poner todas las capas que queramos. Y esa quizá es un caso como intermedio en el sentido de la complejidad de la implementación del modelo. Después mostramos que dado que hay capas que se repiten, que tienen parámetros repetidos, particularmente el tamaño del filtro y el stride, podemos tener una función que nos agrupe estos términos que son comunes y que solamente reciba los términos que cambian. Para eso utilizamos la función lambda. Utilizamos batch normalization y esto nos permitió tener mejores resultados con la misma arquitectura. Y en el último ejemplo lo que estamos haciendo es que creamos nuestra propia clase y esa clase la utilizamos para mandar estos objetos de esta clase,
pero dentro de sequential, del módulo sequential. Así podemos tener una clase, como hicimos nosotros, donde sean dos capas convolucionales con max pooling al final de la segunda capa convolucional. Y así podemos tener una arquitectura, implementar muy rápido una arquitectura de 4 capas, donde cada 2 capas tienen las mismas características. Por lo tanto, no tenemos que ir incrementando aquí manualmente, crear aquí manualmente nuevas capas, sino directamente lo utilizamos en un sequential y las mandamos a llamar. Finalmente, esta es la forma en la que yo implementaría un modelo, haciendo una combinación de mis propias clases con sequential. Y con esto vemos que llegamos ya con este modelo mucho más grande, llegamos a 74.6%. No sé, tal vez cambiando aquí el learning rate, vamos a hacer un experimento de learning rate con un learning rate diferente. Vamos a ver si llegamos a un mejor resultado. Pero eso es todo. Miren, con este learning rate de 0.001 aún mejores resultados. Sí, estamos llegando a 75% en el Epoch 2. Podríamos probar con los otros modelos a ver si llegamos. Pero bueno, de cualquier forma, con el mismo learning rate vimos que ya llegamos a un resultado de 74 contra 77%. Es un modelo más grande, entonces esperaríamos que se desempeñe mejor. Wow, 78%. Esto está interesante. Uy, bajó al final. Pero bueno, no importa, alcanzamos 76.58%. Aquí tal vez ya el learning rate había sido muy grande, ¿no? Pero no importa. Eso es lo que logramos. Recordemos que este accuracy son con los datos de validación, así es como lo definimos. Si queremos ya ver cuál es la accuracy final de nuestro modelo, tenemos que utilizar los datos de prueba. Entonces podemos mandar a llamar la función accuracy, pero ahora con nuestro modelo model CNN5 con test, con los datos de prueba. Test loader. Y nos da 76.3%. No calculamos la accuracy para todos los otros modelos. Por ejemplo, si quisiéramos ver la accuracy para CNN4, 66.2%. CNN3. El accuracy que habíamos calculado solamente fue para datos de validación, no para datos de prueba. ¿Okay? Entonces, para datos de prueba ya vimos que este último modelo es el que mejor resultados nos da, 76.3%, utilizando redes neuronales convolucionales. En este video, entonces, lo que hemos hecho es mostrar diferentes formas en las que podemos implementar un modelo de red neuronal convolucional utilizando PyTorch. La forma más directa de implementarlo es hacer uso del módulo sequential, lo cual nos permite utilizar directamente las funciones las funciones o objetos provenientes de la clase Neural Network e implementar nuestro modelo en forma de cascada. Esta es la forma más fácil de implementar, pero no tiene tanta flexibilidad. Para mayor flexibilidad podemos crear nuestras propias clases y con nuestras propias clases tenemos resultados que son equivalentes, pero como dije, podemos personalizar más nuestro modelo. Además podemos crear funciones funciones que nos permitan agrupar elementos comunes que utilicemos durante nuestras capas. Y además, utilizando operaciones como batch normalization, capas como batch normalization, podemos mejorar nuestro modelo considerablemente. Por último, si tenemos nuestras clases, podemos utilizar estas clases de redes neuronales dentro de objetos sequential y crear así modelos más complejos haciendo uso de clases que ya hayamos creado. Y de esta manera podemos crear modelos más grandes sin tener que estar escribiendo tanto código de una forma bastante elegante, con las ventajas tanto de utilizar clases, las ventajas de personalización de utilizar clases, como las ventajas de hacer el código compacto y muy simple del módulo sequential. Con este video terminamos la implementación de una red neuronal convolucional en PyTorch y lo que vamos a hacer en los siguientes videos es probar con arquitecturas más complejas, con proyectos un poquito más complejos y con otros proyectos interesantes que también hacen uso de redes neuronales convolucionales. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.